Hola, ¿qué tal? El tema de hoy es la acción reivindicatoria. Este tema será presentado por Natalia Torres, Paula Natalie García, Natalia Obando, Joan Sebastián Pacheco y quien les habla, María Fernanda Fonseca. Inicialmente, definiremos el concepto de acción reivindicatoria, que según el Código Civil, en su artículo 496, la acción reivindicatoria o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de quien no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Es una acción real que tiene como objetivo recuperar una cosa singular o su valor pecuniario en manos de quien tenga en su poder. Todos los derechos reales pueden reivindicarse excepto el derecho de herencia, pues en ese se ejerce la acción de petición de herencia. Presupuesto axiológico de la acción reivindicatoria. En ella encontramos 4 ítems. El primero es que el demandante sea el titular del derecho de propiedad sobre la cosa cuya restitución demanda, es decir, que éste sea el que demande tenga como tal el derecho de propiedad sobre la cosa a que se va a reivindicar. El segundo ítem que encontramos es que la cosa que se vaya a reivindicar tiene que ser singular o la cuota sea determinada de la cosa singular. Es decir, si solamente es una franja de la cosa singular, se debe especificar bien que eso hace parte de la cosa singular, es decir, de algo unitario y específico. El tercer ítem encontramos que hay que tener la identidad que si la cosa está poseída o apenas está pretendida. Por eso tenemos que tener la identidad y la diferencia entre estas dos cosas, si ya se poseyó la cosa o apenas está pretendiendo poseerla. El cuarto ítem que encontramos es que el demandado tenga la calidad jurídica del poseedor. Y algo que tenemos que tener importante es que ninguno tiene superioridad de rango frente a los otros, solo en caso de que uno de estos haya resultado defectuoso en el traste de la pretensión. ¿Quién puede reivindicar? En primer lugar, encontramos al propietario pleno o nudo propietario y al propietario fiduciario. Cuando hablamos del nudo propietario, nos referimos a la persona que tiene el derecho a ser dueño de una cosa, pero éste no puede ni usar ni disfrutar de ella porque ese derecho pertenece al usufructuario. Para entender este concepto, es importante comprender previamente las diferencias entre el usufructo, la nuda propiedad y el pleno dominio. El usufructo es el derecho de goce y disfrute que tiene una persona, es decir, el usufructuario, sobre un bien del que no tiene su propiedad. La nuda propiedad, por el contrario, es el derecho de una persona, es decir, el nudo propietario, a ser dueña de un bien con la limitación de no poder hacer ni el uso ni el disfrute del mismo. Y el pleno dominio o la plena propiedad existe cuando el derecho de usufructo y su nuda propiedad recaen sobre una misma persona. Por lo tanto, el nudo propietario es el propietario del bien, pero no tiene derecho a su uso y disfrute. En caso de los bienes inmuebles, este no puede alquilar el inmueble, pero sí puede vender su nueva propiedad a un tercero y podrá hacerse con la plena propiedad cuando se extinga el usufructo. Esto generalmente sucede por el fallecimiento del usufructuario, por el cumplimiento del paso que se constituyera o bien comprando el derecho de usufructo. Por otro lado, cuando hablamos del propietario fiduciario, nos referimos a la persona que tiene el goce de la propiedad fiduciaria con la limitación del fideicomiso, es decir, que éste tiene la propiedad, pero con el gravamen de que si el fideicomisario cumple la condición impuesta por el constituyente del fideicomiso, la propiedad pasa a este último. A esto se le denomina la restitución. B. El poseedor regular, siempre y cuando éste no ejerza ninguna acción contra el dueño ni contra quien posea con igual o mejor derecho. Cuando hablamos del poseedor regular, nos referimos a aquella persona que cuenta con un justo título y que actúa de buena fe. C. El usufructuario, el usuario y el habitador. D. El copropietario en la cuota determinada que le corresponde. Decimos que existe una copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre las partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de la cosa en cierta proporción. Y por último, encontramos al poseedor regular en la acción publiciana.
La acción publiciana se trata de una acción que protege al poseedor en concepto de dueño cuando aún no ha consumado a su favor la usucapión, en razón de que la buena fe del poseedor legitima su título posesorio, otorgándole un mejor o superior derecho a poseer, como el que tendría si realmente éste fuera ya el dueño de la cosa poseída. Con lo anterior dicho por mi compañera, entonces, ¿qué ocurre cuando el poseedor, además de ampararse en su posesión, presenta un título inscrito? Dando respuesta a la anterior pregunta, la Corte dicta que cuando el poseedor, además de ampararse en la posesión, llegase también a presentar un título inscrito, haría surgir un problema entre el demandado y el demandante. ¿Por qué? Porque tendría que determinarse a cuál asistiría mayor el derecho. ¿Contra quién se puede reivindicar? Se puede reivindicar contra quien dejó de ser poseedor, contra el poseedor de buena fe, contra el poseedor de mala fe, contra el tenedor o injusto detentador. A estos se les aplicará una reivindicación de las cuotas o una indemnización de los deterioros sufridos por la cosa. Estos temas serán explicados más adelante por mi compañero Sebastián y por mi compañera Natalia. ¿Qué cosas pueden reivindicarse? Según el artículo 947, los objetos de la reivindicación pueden ser las cosas corporales, aquellas que se pueden percibir por los sentidos, raíces, que son los mismos bienes inmuebles, y muebles, excepto los muebles que el poseedor haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial que se vendan cosas muebles de la misma clase. Con lo anterior se justifica que el poseedor no estará obligado a restituir la cosa ni tampoco reembolsará lo que haya dado por ella y lo que haya gastado en repararla y mejorarla. Reivindicación de las cuotas. Artículo 949 del Código Civil. Se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso de una cosa singular. La propiedad indivisa es la ejercida por varias personas sobre una misma cosa sin regulación física o material de una cuota ideal. Tercera o cuarta parte, por ejemplo. La acción reivindicatoria es el evento de cuotas pro indiviso de una cosa singular. Debe centrarse sobre una cuota abstracta o ideal, no sobre una porción física o material, ya que la indivisión tiene esa característica esencial. Identidad entre la cosa que pretende el actor y la cosa que posee el demandado. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 13 de abril de 1985, establece que la determinación del objeto no requiere una precisión absoluta en cuanto a los linderos, medición y demás pormenores. Basta que razonablemente sea un predio según sus características fundamentales. Medidas precautelarias durante el proceso. Los artículos 958 y 959 brindan protección o defensa para evitar la pérdida o riesgo de la cosa u objeto de pretensión. Si reivindicándose una cosa corporal mueble hubiera motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, puede el actor pedir su secuestro y el poseedor estará obligado a consentir en él o dar seguridad suficiente de restitución para en el caso de que éste sea condenado a restituir. Prestaciones mutuas. Cuando se produce la sentencia entre el poseedor vencido y el reivindicante, se deben liquidar las prestaciones o pagos en forma recíproca, establecidas por la ley, unas en favor al reclamador y otras en favor al poseedor vencido. Tercero, restitución de la cosa reivindicada. De este podemos afirmar que en el artículo 961, si éste es vencido, el poseedor podrá restituir la cosa con el plazo fijado por la ley o por el juez de acuerdo con ella en el siguiente artículo. En el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, aludiendo a al decreto del 2282 de 1989, este expresa claramente que permite exigir el cumplimiento de las providencias judiciales una vez ejecutadas o desde el día siguiente de la notificación. Hablamos de indemnización por los deterioros sufridos por la cosa. Cuando hablamos de nos concierne hablar de dos momentos.
el momento del poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe. Cuando hablamos del de buena fe, decimos que este no tendrá que responder por los deterioros causados a la cosa o al bien, siempre y cuando él no los hubiere aprovechado de estos. Pero este poseedor de buena fe tiene que tener su conciencia clara de que él obtuvo el dominio de la cosa sobre los medios legítimos. Cuando hablamos de mala fe, del poseedor de mala fe, decimos que este sí es responsable de pagar los daños causados, pues tendrá que responder según lo dice el artículo 963 del Código Civil colombiano. Hablando ahora de la restitución del fruto, encontramos también dos momentos: el poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe. Hablando del poseedor de buena fe, decimos que éste no está obligado a la restitución del fruto, siempre y cuando estos hayan sido percibidos antes de la notificación de la demanda. Si hay frutos percibidos luego de la notificación de la demanda, estos pasan a ser regulados por el artículo 964 del Código Civil colombiano. También hablamos del poseedor de mala fe. En este caso no se sanciona al poseedor, sino se sanciona al propietario, pues este nunca se preocupó por la explotación de su predio, y se premiará al poseedor, pues este actuó en beneficio de obrar en la propiedad. Prestaciones del reivindicador en favor del poseedor vencido. Estos son unos pagos a las mejoras efectuadas por un poseedor vencido y los gastos ordinarios que éste ha tenido para obtener nuevos frutos. Esto quiere decir que si alguien sembró e invirtió para producir frutos, pero se hizo la acción reivindicatoria, a este se le abonarán los gastos. Mejoras o expensas realizadas. Las mejoras necesarias las encontramos acá. Estas mejoras necesarias son las orientadas a la conservación de la cosa. Esto quiere decir a que no sufra daño o pérdida. También encontramos que el poseedor de buena fe o de mala fe hacen estas mejoras necesarias. A estos se les debe reconocer estas, pues estos son ejecutados durante el tiempo de la posesión y van orientadas solamente a la manutención de la cosa. Esto está regulado en el artículo 964 del Código Civil colombiano. Aparte de las mejoras necesarias, encontramos las mejoras útiles. Estas son las que aumentan el valor venal, o sea, es decir, el valor económico de la cosa. Esto lo encontramos referenciado en el artículo 966 del Código Civil colombiano, pero también encontramos el poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe. ¿En qué caso se le reconoce algo? Al poseedor de mala fe no se le reconocerá nada de estas mejoras útiles. Esto en el inciso 3 del anterior artículo mencionado. Al poseedor de buena fe sí se le hará un abono de las mejoras útiles realizadas a esta cosa o bien. La tercera clase de mejoras que encontramos son las mejoras voluntarias. Estas son las que solamente consisten en lujos, jardines, miradores, fuentes, y en general son las que no aumentan el valor venal de la cosa en general. Entonces, el propietario no está obligado a pagar las mejoras a ninguno de los poseedores, ni de mala fe ni de buena fe. El de retención se da en el momento en el que el poseedor ya vencido tuviera un saldo que reclamar, en caso de que hubiera hecho una mejora o una expensa. Entonces, acá se da el momento de retener la cosa hasta que se realice el pago y se asegure la satisfacción del poseedor. Esto lo regula el artículo 970 del Código Civil colombiano. Casos en los que no obra la acción reivindicatoria. En primer lugar, encontramos las obras que hacen parte integrante de un servicio público o que han sido incorporadas en él en virtud de expropiación por el Estado. B. En el artículo 739, inciso final, no tiene efecto la acción reivindicatoria si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, será éste obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio, plantación o cementera. Ahora bien, esta es la denominada acción de recobro que no faculta al propietario para exigir la destrucción de las mejoras realizadas ni para ejercer la acción reivindicatoria. Si el demandado en la acción reivindicatoria prueba que ha ejecutado mejoras en el predio a ciencia y paciencia del propietario,
y reconoce su dominio, no procede la acción reivindicatoria, sino la acción de recobro. C. Cuando se trata de una promesa de compra-venta, la acción reivindicatoria no es procedente. La Corte Suprema de Justicia reafirma esta tesis de la siguiente manera. Mientras el contrato se halle vigente, no es jurídico que el promitente vendedor, por la vía de una acción reivindicatoria improcedente, le desconozca por sí y ante su eficacia jurídica a un acto del cual surgen para él determinadas obligaciones. El demandante, para obtener la restitución del bien y por cuanto pretende hacer valer un derecho de crédito y no un derecho real, tiene a su favor la acción que emana del contrato, que es por tanto la que debe instaurar. D. En el pago de lo no debido, cuando el tercero adquiere la cosa a título oneroso y de buena fe, no puede el propietario perseguirla en acción reivindicatoria. Pero si el tercero adquiere de mala fe a título oneroso, puede prosperar la acción reivindicatoria. De igual manera ocurre si la adquisición es a título gratuito, esté el tercero de buena o mala fe. Según el artículo 947 del Código Civil, quien adquiera un bien mueble en una feria, tienda u otro establecimiento industrial en que se vendan muebles de la misma especie, no puede ser sujeto de la autoridad si no se le restituye lo que hubiere dado y gastado en él. F. Tampoco procede la acción reivindicatoria para recuperar por parte de un particular un bien de uso público. Y por último, tratándose de propiedad colectiva indígena o negroide, no prosperaría la acción reivindicatoria, puesto que no se podría probar uno de los extremos de la acción, cuál es la posesión del demandado. Dichas tierras, de acuerdo con la Constitución política, son inenajenables. Existen varias diferencias entre la acción reivindicatoria y otras acciones como la acción resolutoria. Esta surge de un contrato y es por tanto una acción personal. Por otro lado, la acción reivindicatoria deriva directamente del derecho real en ejercicio del atributo de persecución. También es prescriptible, pero no prescribe en forma extintiva. La diferencia con las acciones posesorias es que estas obran solamente respecto de bienes inmuebles y prescritos extintivamente en plazos muy cortos. Por otro lado, la acción reivindicatoria ampara muebles e inmuebles y, como ya lo mencioné antes, no prescribe en forma extintiva. Con la institución se puede evidenciar que ésta puede iniciar probando la relación contractual. Por otro lado, la acción reivindicatoria exige la prueba de señorío o cuando menos una posesión regular. Con respecto a la acción de petición de herencia, vemos que esta se origina del derecho real de herencia, mientras que la acción reivindicatoria se origina del derecho de dominio. La petición de herencia tiene por objeto una cosa universal con universalidad de derecho no hecho, mientras que la acción reivindicatoria tiene por objeto una cosa singular. La acción reivindicatoria también corresponde al verdadero dueño contra el que posee una cosa singular que no es suya, mientras que en la petición de herencia podemos ver que esta corresponde al legítimo heredero contra el que ocupa indebidamente una herencia dictando heredero. En la acción reivindicatoria se da origen al juicio donde se discute la calidad de dueño, mientras que en la petición de herencia da origen a un juicio donde se discute la calidad de heredero. La acción reivindicatoria se debe probar el derecho de propiedad que se invoca, mientras que en la petición de herencia se debe probar la calidad del heredero. Con la acción publiciana se debe demostrar el hecho de la posesión con justo título y buena fe, mientras que en la acción reivindicatoria se tiene como fundamento la demostración de la calidad del dueño. Para finalizar, ¿cómo se realiza una demanda de acción reivindicatoria? Bueno, daremos respuesta a la pregunta, pero nada más enunciando qué es lo que debe contener la demanda, ya que en la clase, por medio de un juego, de qué se trata cada uno. Primero, debemos de tener en cuenta una buena presentación y a quién va dirigida. Segundo, los hechos. Tercero, las pretensiones. Cuarto, la inscripción de demanda. Quinto, fundamentos de derecho. Sexto, pruebas. Séptimo, inspección judicial. Octavo, proceso, competencia y cuantía. Noveno, anexos. Y décimo, notificación. Listo, chicos, y esto fue todo por hoy. Espero les sirva de gran ayuda la explicación y que tengan un buen día.